Bienvenidos a este nuevo capítulo de Imperdibles. Hoy tengo un tema muy, pero muy interesante que tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente en esta era digital, esta era de la información. Algo que normalmente vemos en el diario vivir es la facilidad que existe para nuestros hijos el poder convivir en un mundo tan tecnológico y tan facilitador para sus vidas. Algo que seguramente ni tú ni yo vivimos. Una era donde teníamos que utilizar la creatividad para poder dar solución a miles de cosas. Ponte a pensar cómo era en tus tiempos cuando tenías que buscar una información para, no sé, para el colegio. Muchas veces teníamos que ir a una biblioteca a buscar la información y esperando que podamos encontrar el libro para poder sacar apuntes, porque ni siquiera fotocopiadora existía o eran pocas las que existían en su momento. Entonces, si nos ponemos a pensar esa era con la era que viven hoy nuestros hijos, donde todo se les facilita en buscar información simplemente con un botón, de alguna manera han crecido en un mundo donde perciben y sienten que es muy fácil vivir y que es muy fácil obtener información. Y aquí está la clave de todo este proceso y está la clave de lo que te quiero compartir. Hoy te quiero regalar 3 herramientas para ayudar a tus hijos en ese proceso de transición, porque tener facilidades o tener conocimiento tecnológico no es exactamente lo mismo que poder aplicarlo a los aprendizajes de nuestra vida. Tener conocimiento no es lo mismo que tener facilidad en la parte de este mundo tecnológico. Y quiero compartirte en este mensaje definitivamente algo, pero muy curioso. Y es que cada vez hoy a los jóvenes les cuesta más poder pensar. Y es por todo lo que le venía conversando en un inicio. Les cuesta pensar porque todo se les facilita. Incluso, vamos a ponerlo de esta manera, después de la pandemia, también aceleró todos los procesos, porque se empezaron a implementar todos los servicios de alimentación, de comida. Si antes habían lo que se llaman los fast food o los drive-in, todo lo que son para recoger la comida, hoy te lo llevan a casa y uno puede tener todo. Entonces, definitivamente tus hijos tienen más información que nunca, pero cada vez les cuesta pensar más porque las cosas se les facilitan. Y hoy te voy a regalar esas 3 herramientas que te ayudarán a construir una vida con propósito. Quiero contarte algo que he estado compartiéndotelo incluso en otros videos anteriores sobre mi experiencia, ¿no? Hablándolo desde el punto de vista de cómo yo me sentía, ¿no? Yo me sentía a través de la dislexia. Eh, la dislexia, como yo les comentaba otros videos, para mí fue algo más que negativo, fue algo muy positivo porque me hizo obligarme a esforzarme 5 veces más para poder lograr lo que otros chicos hacían. Y, y quiero decirte que el sistema educativo en toda Latinoamérica en ese entonces y todavía está diseñado para que todos, absolutamente todos, seamos exactamente lo mismo o prácticamente nos comportemos de la misma manera.
¿A qué me refiero yo con esto? Me refiero que mientras un chico se mantenga sentado, escuchando, observando, no pregunte, no cuestione y que no se salga de los patrones o los comportamientos habituales, lo podríamos catalogar como un chico ejemplar. Pero el chico que se rompe los esquemas, que cuestiona, que es inquieto, lo podríamos catalogar como un niño desobediente o un niño problemático. Y si a eso le sumamos que por medio de una calificación evaluamos la capacidad del desempeño de un niño, estamos hablando de que nos entrenan desde muy niños a ser todos iguales cuando el mundo lo que más exige y lo que más pide es la desigualdad. Mientras tú puedas mostrar tus diferencias, más original y único serás. Entonces hay un milagro de ser diferente. Hay un milagro en poder mostrar esas capacidades, pero sin embargo el sistema educativo nos va llevando a esa formación y nos hace creer que poder mantenernos de la misma manera para todos sería maravilloso. Y esa vida que nos ha enseñado, hoy quiero romperla en el sentido de que yo quiero que puedas ver las diferencias definitivamente que tienen tus hijos para que lo ayudes en ese camino de formación hacia esa vida extraordinaria. Es correcto que hoy uno de los problemas más grandes es que hay más información, pero menos capacidad. Hay más información tecnológica, hay mayor ansiedad porque queremos todas las cosas rápidas en su momento, tenemos menos tolerancia, somos más impacientes y puedo decir somos porque sin darnos cuenta, incluso siendo adultos, nos hemos incorporado a esa vida que parece normal. Tenemos o existe menos capacidad de concentración porque tenemos demasiados estímulos alrededor nuestro, estímulos que nos roban eh, el enfoque hacia las cosas. Y hoy se ha diagnosticado más condiciones especiales en chicos porque confundimos el deseo de ser diferente con tener hiperactividad y muchas veces TDA o TDA o alguna otra condición. A veces no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, este no es el punto y no lo quiero sustentar científicamente, pero no necesariamente un comportamiento vaya a marcar una realidad de una condición especial en algún chico o algún joven. Y curiosamente, todo esto nos está o está restando mayor capacidad para nuestros hijos. Diría que nuestros hijos no son nativos digitales, son dependientes digitales. Y si no, ponte a pensar, ¿qué pasa cuando la luz se va en un momento dado? Pasar 1 hora o 2 horas o que el internet se vaya es como si te estuvieran cortándote un brazo o una pierna. Se empieza a ver la hiperactividad, empieza a surgir eh, situaciones difíciles entre los chicos, incluso ya hasta de adultos. Nos cuesta eh, trabajar si no tenemos esas herramientas. Y me pongo a pensar cómo eran los tiempos de antes. No teníamos ninguna de esas herramientas y definitivamente podíamos ejecutar nuestros trabajos sin ningún inconveniente. Pero hoy se nos va el internet y sentimos que no podemos mandar correo electrónico o estar conectados a las plataformas de internet. Es como si no pudiéramos hacer absolutamente nada. Y nos hemos vuelto, y digo nos hemos vuelto dependientes digitales, porque no se trata una cosa de los chicos, se trata de la humanidad, cómo se ha ido
desarrollando. Pero aquí es donde tengo la buena noticia, a pesar de que pareciera que todo fuera malo. Pero la buena noticia es que la vara está más baja que nunca. ¿Qué significa eso? Que hay una gran oportunidad hoy para nuestros hijos para poder introducirse en un mercado, en un mundo laboral de una manera más eficiente. El poder combinar esas habilidades blandas con la capacidad de aprender la tecnología y unificarla es la mayor oportunidad que tienen nuestros hijos y nuestros familiares más jóvenes para poder destacarse en este mundo. Por eso digo que la vara está más baja que nunca, porque curiosamente que seas joven y que hayas nacido en un mundo digital no te habilita tampoco a tener el conocimiento, y lo he visto yo eh, en cursos que me he metido para aprender todo este tema de la inteligencia artificial, y a veces en los cursos lo que menos participa son jóvenes. Y por eso digo que la vara está más baja, porque un joven que aprende a utilizar la tecnología, pero además puede aprender a utilizar sus habilidades y sus talentos de una forma natural, se vuelve una opción muy, muy destacable en este mundo que se necesita. Si un joven aprende a pensar y a usar esa tecnología a su favor, puede diferenciarse enormemente del resto de las otras personas. Por eso hoy quiero darte 3 herramientas como te lo había prometido, y la primera herramienta tiene que ver que nosotros como padres o como personas adultas debemos aprender a escuchar lo que tu hijo o hija no te dice. Y les hablo desde la postura que muchas veces los jóvenes no expresan lo que sienten. Les cuesta expresarse. No dicen que tienen miedo, no dicen que están confundidos, no dicen que sienten presión. Muchas veces vemos la manifestación, y por eso yo hablo de que escuchar no tiene que ver con el oír. El escuchar tiene que ver con el ámbito lingüístico, tiene que ver con todo lo que no te está diciendo a través de sus emociones y a través de su cuerpo. Y muchas veces los jóvenes no hablan porque creen que van a decepcionar a sus padres. Muchas veces se quedan callados, y lo veo muy seguido cuando le pregunta un padre a un hijo si ya sabe qué quiere estudiar. eh, Siente el chico que es una obligación de él poder darle una respuesta a un padre. Pero pónganse a pensar, un joven de 16, 17 años, 7 años antes era un niño. Pasa por un proceso de niñez a una adolescencia y le estamos pidiendo que también se visualice como una persona adulta. Es bastante complicado, pero en la creencia de que ya esto es una decisión que debe tomar el hijo, los chicos no hablan de sus sentimientos y no hablan de lo que sienten. No digo que todos, pero la gran mayoría de los jóvenes que atiendo a lo largo de todo este proceso en toda Latinoamérica me muestra una constante, porque se sienten que ellos tienen el deber y la obligación de decidir algo que va a impactar para toda su vida. Y pónganse a pensar, las grandes decisiones en la vida de tus hijos las has tomado tú, pero ahora le pedimos que lo hagan ellos. Por eso diría que antes de aconsejar, corregir o juzgar, necesitamos escuchar. Escuchar, vuelvo y repito, no son oír solamente palabras. Escuchar es prestar atención a los silencios, a los cambios de ánimo, a sus dudas, a sus comportamientos. Nuestros hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan padres que estén presentes, que estén en el momento cuando ellos lo necesitan. Y a veces eso significa hacer silencio.
No dar consejos, sino acompañarlos en lo que ellos necesitan. Nuestros hijos necesitan padres que les permitan equivocarse sin sentirse que son juzgados. Padres que les hagan sentir que no tienen todas las respuestas para la vida de ellos, pero que siempre sepan que no están solos. La segunda herramienta que quiero compartirles tiene que ver con que podamos ayudarles a entender que el miedo no es un enemigo. El miedo se puede convertir en nuestro gran protector, nuestro gran aliado. Y es cierto que todo lo desconocido nos puede generar temor. Todo lo que hagamos por primera vez en nuestra vida nos va a dar miedo por las consecuencias, por sentirnos que no somos capaces. Nos pasó a todos, porque todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida una primera ocasión, un primer trabajo, una primera responsabilidad, una primera gran decisión. Tú como padre, tú como madre, lo has vivido. Ellos también lo van a vivir. Hoy esto mismo le ocurre a ellos. Y elegir una carrera, pensar en un futuro y asumir la responsabilidad produce una gran ansiedad en un joven, porque nadie sabe exactamente qué va a ocurrir en el futuro. Podemos tener eh, eh, pronósticos, podemos trabajar en un plan de vida para no dejar nada al azar, todo eso, pero nadie puede escribir en una piedra lo que va a significar el futuro final. Por supuesto que podemos trabajar en que las cosas ocurran con un propósito y con un objetivo. Pero el miedo no siempre es una señal de peligro. Muchas veces es una señal de crecimiento. Es una señal que nos obliga a hacer un alto, a detenernos, a poder evaluar y a prepararnos. Y esto también tiene que ver mucho con la personalidad del joven. Hay chicos más impulsivos y hay chicos más analíticos. Y esto lo regula un poco el miedo. Debemos enseñarle a nuestros hijos que sentirse inseguros no significa que estén perdidos. Quiero decirle que la duda es el principio de la sabiduría. Cuando yo siento que dudo de algo, yo me estoy dando la gran oportunidad de evaluar posibilidades en mi vida. El creer que tengo las respuestas, que todo lo sé, me limita a un mundo tan pequeño, al mundo que conocemos. Yo siempre le digo a los jóvenes que el mundo que ellos conocen y que yo conozco es tan pequeño al mundo que yo desconozco. Y por eso necesitamos darnos la oportunidad de analizar todas las cosas que existen a lo largo de nuestra vida. Eso nos da una oportunidad de abrir un abanico y darnos la oportunidad de poder encontrar nuevos caminos y nuevas posibilidades. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que sentirse inseguros no es sentirse que está perdido, sino que está viviendo algo por primera vez. Y esa primera vez todos la hemos vivido. Que no están solos, porque todos hemos pasado por ahí. Y la tercera y última herramienta que quiero compartirte el día de hoy tiene que ver que el mejor tesoro que tiene tu hijo se llama juventud. Yo diría que es como una etapa que te permite equivocarte. La juventud es el mejor momento para equivocarnos. Es para probar ese ensayo y error. Y muchas veces queremos proteger a nuestros hijos e intentamos protegerlos y evitarles cualquier error. Y ponte a pensar que los mayores aprendizajes que tú y yo hemos tenido han surgido de nuestras fallas y nuestras equivocaciones. No sé en qué momento de la historia nos creímos
que facilitarle la vida a nuestros hijos y no permitir que se equivoquen era mejor que dejarlo que lo hicieran. Todos nosotros crecimos en el fallo y en el error. Nos fortaleció y nos ayudó en nuestra propia resiliencia como vida. Es una de las mayores ventajas. Diría que ser joven es una de las mayores ventajas porque le permite equivocarse, le permite fallar, permite darse cuenta de otras posibilidades. Y por eso quiero enfatizar que es bueno fallar, que es bueno cambiar de opinión, que es bueno descubrir caminos que no eran los correctos, porque muchas veces aprendemos mucho más de nuestros errores que los éxitos que hemos alcanzado. Y se los puedo yo decir de tantas experiencias que en mi vida, en los últimos 30 años, decisiones erradas, caminos de emprendimiento. Hace poco mi hijo me decía que él quería emprender una nueva oportunidad de negocio y se estaba metiendo en algo que él desconocía. Yo tratando de no bloquear o de darle un consejo como padre para evitarle sus errores. Preguntas muy puntuales. Preguntas como cómo él se siente en ese ámbito, cuál considera él que son sus mayores capacidades para enfrentar el nuevo reto. Y lo dejé que fuera evolucionando desde las preguntas y respuestas que él mismo se necesitaba hacer. Y él llegó a su propia conclusión de que en la vida permite todas las cosas, pero hay cosas donde uno tiene que tomar decisiones cuando uno no sabe y meterse en un lago desconocido. Es muy probable que vamos a fallar y no es malo fallar, pero la probabilidad va a ser fallar porque no conozco en dónde yo me estoy metiendo. Entonces, muchas veces aprendemos, como dije, más de nuestros errores que nuestros propios éxitos. Y lo único verdaderamente peligroso es quedarte paralizado, es en ese miedo de no intentarlo. Por eso yo hoy te invito a que alientes a tus hijos, que alientes a esa persona que amas, a esa persona que quieres, a que intente y que sepa que su mayor valor definitivamente es su juventud. Ninguna historia extraordinaria se escribió sin tropiezo. Y hay una frase que me encanta muchísimo, que dice que ningún marino se hace experto en aguas calmadas. Y es que necesitamos pasar sobre tormentas, sobre dificultades, porque eso finalmente nos va a favorecer y nos va a ayudar. Por eso tenemos que ponernos a pensar que cada una de las circunstancias que nosotros vivimos o viviremos no va a definir nuestra historia, no va a definir nuestro futuro. Nosotros podemos asumir la responsabilidad de la vida como una víctima o como autores y protagonistas de nuestras propias historias. Y quiero finalizar un poquito esta intervención, este espacio que estoy compartiéndole estas tres herramientas. Eh, Quiero terminar con la historia de Walt Disney, un personaje muy conocido a lo largo de la historia por su creatividad. Y antes de construir un gran imperio, diría que el imperio más grande, el creativo más grande del mundo, fue despedido en muchas ocasiones de los periódicos y según sus jefes lo despidieron porque no tenía creatividad, porque no tenía suficiente imaginación. Imagínense si él se hubiera quedado con la creencia de que él no iba a ser alguien grandioso en la vida con su propio ser, ¿a dónde hubiera quedado? Entonces, en la vida siempre vamos a recibir noticias y situaciones negativas que nos van a querer opacar,
Y ahí es donde tú tienes que levantarte y ser el protagonista de tu historia. Fracasó en varios negocios, perdió dinero, fue rechazado muchas veces, tuvo dos opciones en convertirse en esa víctima de esa historia o convertirse en el protagonista de ella. Y esa decisión cambió la vida de Walt Disney. Nuestros hijos también tendrán momentos difíciles y tendrán momentos donde tendrán que decidir, tendrán que dudar, tendrán que asumir errores y van a tener que pasar por caminos inesperados. Pero la gran pregunta y más importante no será cuántas veces se equivoquen, sino cuántas veces se levantaron y continuaron. La pregunta más poderosa es, ¿qué vas a hacer con cada una de las oportunidades que la vida te va a dar? Y eso yo diría que es el mayor aliento que nosotros le podamos dar a nuestros hijos. No vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles, sí. Vamos a tener que pasar por momentos duros también. El punto es cómo quieres afrontar eso, como una víctima o como el protagonista de esa historia. Quiero yo finalizar con esto y es que eh, escribir eh, los mejores capítulos de nuestra historia y de nuestra vida es una responsabilidad propia. Es algo donde nosotros somos los únicos responsables de poder escribir, de poder hacer las cosas de una manera diferente. Y nuestro deber como padres es estar presente en la vida de cada uno de ellos, dándole las herramientas para que ellos puedan construir un futuro de éxito. Por eso voy a resaltar nuevamente las tres herramientas. Primero, saber escuchar, saber acompañar en esos silencios, saber estar presente, abrazar el miedo como tu mejor aliado, saber que cuando tienes miedo es porque estás haciendo algo nuevo en tu vida y algo diferente y algo va a ocurrir. Y tercero, dejar que lo intenten, acompañarlo, aunque se caigan, se puedan levantar. Con esto quiero dejarte este mensaje, que la historia de tu vida está en tus manos, la historia de tus hijos está en sus manos y la historia de todos está en nuestras manos. Tenemos que simplemente definir cómo queremos vivirlo, como víctimas o como protagonistas de esta historia. Te quiero ver en nuestro próximo video. Cuídate.